favor, si quiere dejar las cosas por ahí. Está todo con alcohol y demás, así que si se quiere sacar el barbijo para sentirse más cómoda. Sí. Doctora D, veo que usted en la actualidad se desempeña en la Fiscalía Penal de Cerrillos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y está concursando para una fiscalía en el Distrito Centro. Sí. ¿Conoce cuál es la disposición territorial en cuanto a competencia de esa fiscalía que abarca? Sí, tengo entendido que la Fiscalía Penal 1, que es la que, por la vacancia del doctor Molinati, que abarca justamente toda esta zona de Ciudad Judicial, Barrio El Huayco, Vaqueros, La Caldera, también abarca Castañares y sé que también hasta el Granbur. En su momento era más extensa. Pero ahora ya como se creó la delegación de San Lorenzo, toda esa zona ya dejó de ser de la Fiscalía Penal 1. ¿Y conoce cuántos son los recursos humanos a nivel policial con los que usted va a contar para hacer las tareas investigativas y todo lo que hace la función de la Fiscalía? Sí, entiendo que son alrededor de 10 dependencias policiales. Yo actualmente, por ejemplo, me desempeño en la Fiscalía Penal de Cerrillos y tengo a mi cargo 6 dependencias policiales. La Fiscalía tiene 12 dependencias en realidad, pero como hay una delegación que es la del Carril, la delegación de Carril tiene otra auxiliar y esa auxiliar trabaja con 6 dependencias policiales y yo con las otras 6, ¿sí? Sé que la Fiscalía Penal 1, como es bastante extensa, tiene alrededor más o menos de... Sé que cuando estaba con la delegación de San Lorenzo eran 12 dependencias, pero ahora bueno, se disminuyeron. Sí, me parece que pueden ser 9 más o menos. De todas formas, por las dudas, le voy anticipando si es que queda que Vaqueros, Caldera, sí, tiene muy pocos efectivos, ya el doctor Molinati tiene bastantes notas presentadas, sí, para aumentar la dotación. El recurso humano, del recurso humano de la dependencia, me dice usted. Sí. Bueno, en realidad a mí me pasa en Cerrillos, por ahí depende también de la comisaría, si es comisaría, destacamento o subcomisaría. Por ejemplo, en Cerrillos tenemos destacamentos como San Agustín, La Isla, que al ser destacamento es muy poco el personal policial y bueno, obviamente los recursos son menos también. Lo que se trata en ese caso, o al menos yo trato cuando hay causas muy importantes o que veo que son relevantes, le pido al mismo personal policial que a través de su jefe gestione la colaboración de las otras dependencias que son más grandes. Por ejemplo, Cerrillo, que es comisaría, La Merced, que es comisaría. Entonces, por ejemplo, me pasa en algunos casos de violencia de género que se dispone una consigna y dice, doctora, pero no tenemos personal, porque la Fiscalía de Cerrillo es una fiscalía descentralizada que si bien ve delitos comunes, también tiene a su cargo delitos de violencia familiar y de género. Y en su momento cuando inició tenía más materia, digamos, se fue sacando, pero sí quedó violencia familiar y género. Y con el tema de las consignas policiales en los casos de violencia de género, cuando me dicen eso, yo digo, bueno, pídale a su jefe que a través de la comisaría 13 o de la 105, que son las que tienen más recursos, se prevea la forma para que la consigna sea efectiva. Porque obviamente entendemos que son casos de relevancia y que es importante que la víctima esté protegida, ¿no? Lo vamos a dejar doctor Polio otra vez que siga. Me voy a reservar para el último. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Doctora, ¿qué finalidad tiene la investigación penal preparatoria? La investigación penal preparatoria tiene por finalidad investigar los hechos que se consideran de carácter delictivo, o sea, una vez recibida la denuncia, la querella o la actuación de prevención de la policía, el fiscal, ¿sí?, luego de analizado ciertos elementos, si procede, luego la valoración inicial tiene individualizado a los autores, puede dar inicio a una investigación penal preparatoria emitiendo un decreto de citación, audiencia y imputación, ¿sí? Tiene por fin evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores, ¿sí?, investigar los hechos descritos en el decreto de citación, audiencia y imputación, establecer todo lo que haga el imputado a su edad, antecedentes, circunstancia de vida, los motivos que lo llevaron a delinquir, bueno, una serie de requisitos. También recolectar todos los elementos como testimoniales y todo lo que haga, bueno, según el delito de que se trate. ¿En esa recolección solamente tiene que recolectar los elementos para fundar la acusación o puede recolectar o debe recolectar también los que hagan a la defensa del imputado o a disminuir su responsabilidad o
o el a Ministerio excluirla? Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal y en ese ejercicio no es un acusador a ultranza, sino que él está obligado a investigar tanto lo que hace acreditar la responsabilidad o la participación los extremos de la imputación delictiva, como también a desvincularlos si existieran esos elementos. De hecho, el fiscal puede pedir sobreseimiento, sí puede recurrir en favor del imputado, porque no es un investigador de ultranza, sino que debe descubrir la verdad real de lo que pasó, y si de eso se deriva que el imputado es inocente, y será su función también pedir el sobreseimiento de ese imputado. Muy bien. Usted habló de la valoración inicial. En esa valoración inicial, el fiscal tiene asignada por el código ciertas facultades o puede tomar determinadas... Sí. ¿Qué? ¿Las recuerda? Sí. El fiscal tiene 15 días, que ese plazo no es un plazo perentorio, ¿sí? Es un plazo ordenatorio, o sea, para ordenar el proceso. Obviamente que sí existen formas de de conminar al fiscal a que cumpla con ese plazo, y que es el 178, que es la queja por retardo de justicia, exigiéndole al fiscal que se pida por pronto despacho, y cuando lo define, puede definir declararse incompetente en una causa, desestimar la causa porque el hecho no constituye delito, archivar la causa porque no existen elementos de convicción suficientes y no hay posibilidad material de reunirlos, o porque no se puede proceder, porque se trata de un delito de instancia privada o un delito de acción privada. Puede someter la causa a un método alternativo de solución de conflictos, conciliación o mediación. Puede aplicar un criterio de oportunidad. Puede dar inicio a una investigación preliminar compleja. Y el último es emitir el decreto de citación, audiencia e imputación, que es el que hablábamos recién. En el caso de que decida aplicar algún criterio de oportunidad o someter el caso a mediación o conciliación, ¿qué diferencia existe si el fiscal adopta alguna de estas alternativas en esa instancia de valoración inicial, o si lo hace luego de haber decretado la citación a audiencia de imputación, o sea, con una causa ya abierta contra el imputado? Bien, la diferencia que hay es que si lo hace antes, en esta valoración inicial, no hay una intervención todavía jurisdiccional, es decir, no hay un decreto emitido ni intervención de un juez, con lo cual, en el caso de la mediación y conciliación, se efectúa un seguimiento de ese acuerdo, y cuando se da un cumplimiento definitivo de ese acuerdo, el fiscal puede emitir un archivo por cese definitivo de la persecución penal, ¿sí? Eso tiene efectos definitivos, digamos, no se puede volver a investigar ni averiguar nada respecto a ese hecho. Y en el caso del criterio de oportunidad, de igual manera, si se cumplieron todos los requisitos, se aplica un criterio de oportunidad, y eso en ese dictamen el fiscal, si notifica a la víctima y la víctima no se opone a ese criterio de oportunidad, se archiva por cese definitivo, o sea, cesa el ejercicio de la acción del fiscal. A diferencia de que si el fiscal lo hace una vez que ya decretó la citación, audiencia e imputación, debe pedirle el sobreseimiento al juez de garantía, ¿sí? Porque ya hay una acción instada por el Ministerio Público, y esa persona, digamos, ya tiene una causa abierta, y la única forma de que esa causa se cierre va a ser por un sobreseimiento, es decir, por un pronunciamiento definitivo del juzgado. Gracias, doctora. No hay nada. Doctora. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días. Teniendo en cuenta estos antecedentes que usted tiene, y más allá del cargo actual, ¿cuál fue su motivación para presentarse en esta fiscalía como reemplazante? Bueno, mi motivación, yo vengo trabajando hace bastante ya en el Ministerio Público Fiscal. Este año cumplí 8 años, en realidad me recibí ya hace 16 casi, porque antes ejercí en forma independiente la profesión. Me recibí en el año 2006, hice una pasantía en el 2007 con la doctora Geria, en ese momento era Fiscalía Correccional. Ahí advertí que me gustaba mucho el Ministerio Público Fiscal, el trabajo del fiscal y sobre todo la materia penal. Pero bueno, por cuestiones de imposibilidad de rendir y demás, seguí ejerciendo en forma liberal la profesión hasta que en el 2014 ya ingresé. Siempre estuve en la Fiscalía Penal de Cerrillo y empecé en la delegación del Carril, que la verdad que era bastante lejos, pero fue una buena experiencia, y al año y medio se produjo una vacancia en Cerrillos, yo me vine a Cerrillos y desde ahí estoy en Cerrillo. La verdad que creo que como que ya llegó un momento en que, bueno, siempre uno
le cuesta salir de la zona de confort, pero creo que llegó un momento que uno sí se siente preparado para asumir esta responsabilidad, que con el año y con los años y el transcurso de la actividad que uno hace a diario, me siento con capacidades como para asumir este rol. En su momento ya había concursado en el 2019 para cargos de fiscalías no interinas, digamos, sino de fiscalías que estaban vacantes. Y bueno, y creo que también es una buena oportunidad que sea una vacancia, digamos que sea como interina, porque también es una posibilidad de analizar mi desempeño y demás en ese cargo, ¿no? Bien. Otra pregunta, en relación a las víctimas del proceso. Sí. Me interesa saber cuál sería su tratamiento con una víctima que se presenta en la fiscalía y quiere que usted le explique lo que está haciendo, ya sea porque haya archivado una causa o porque está llevando juicio tal vez por una imputación en la cual la víctima no está de acuerdo y no tiene abogado querellante. La víctima no está constituida en el proceso como querellante. ¿Cuál sería su intervención en relación a las víctimas y los derechos que la ley le acuerda a las víctimas? Bueno, nosotros, la verdad que yo en Cerrillo tengo una buena experiencia en cuanto al tema de víctimas, porque al ser una fiscalía descentralizada la gente concurre mucho a las fiscalías. Es más, de hecho va a averiguar cosas que corresponden al juez de paz, o cosas que corresponden a cuestiones civiles, y uno las orienta hasta eso a las personas, porque no deja de ser como un referente de Cerrillo, ¿sí? Van a la fiscalía, todo lo que ven judicial o les llega creen que es de la fiscalía, ¿no? Y uno, en ese marco, es muy común que nosotros tratemos con las víctimas, mucho más cuando ya es una cuestión específicamente de nuestras causas. Varía mucho, en ambos casos el tratamiento tiene que ser el mismo y la ley prevé muchos derechos para la víctima, desde que sea tratada dignamente y con respeto, informada verbalmente y por escrito cuando haya una resolución de su causa, de que pueda ser acompañada por personas de su confianza, de que pueda ver las actuaciones, que pueda compulsar las actuaciones, que se le pueda explicar de manera que ella entienda lo que está pasando, ¿sí? En principio, ese es el tratamiento que se le da a la víctima cuando va a la fiscalía, ¿sí? Además de explicarle cuál es el proceso, qué es lo que pasó, por qué su causa no avanzó, por qué su causa se archivó, por qué se desestimó, porque hay gente, por ejemplo, dice, bueno, pero no, porque pasó esto y es una cuestión que no es delito. Bueno, mire señora, esto no es delito, pero para que usted tenga una respuesta, tiene que ir por esta vía, para que usted pueda tener una respuesta, porque esa es la vía por la que usted tiene que ir. Y la verdad que la gente en general lo entiende, y además muchas veces la gente lo que necesita, o la víctima, es eso, digamos, ¿no? El trato persona a persona. Y bueno, y creo que es relevante, no solo, además del trato de uno, que el equipo de trabajo tenga esa formación y que la bajada de uno como titular de la fiscalía, o en este caso yo soy auxiliar, pero siempre al estar el fiscal mucho en audiencia, quien más trata con los empleados y con las personas somos los auxiliares porque estamos físicamente en la dependencia, lo más importante es que uno tratar con la víctima, respetar sus derechos. Si quiere, yo de todas formas, siempre que la víctima va a la fiscalía, pido que le tomen un acta o cuando necesito que declare una declaración testimonial, pero si va espontáneamente, que se le tome un acta, porque también es una forma de que quede asentado lo que ella pide, lo que uno le informa, y por ahí hasta ellos necesitan llevarse ese papel o quieren ese papel, ¿sí? Otra cosa, la verdad que yo en el ejercicio de mi función actual suelo citar mucho a las víctimas cuando me hacen consultas telefónicas, sobre todo en causas de violencia familiar y de género, pero también cuando la persona cuando es una causa en donde pido detención de la persona, siempre cito en la misma consulta, pido que se la cite a la persona, al denunciante o a la víctima para 2 o 3 días después, porque no es lo mismo lo que la persona puede declarar en la sede policial que en la sede en fiscalía, ¿no? Y no es lo mismo lo que la policía apunta cuando toma una denuncia, no siempre, a veces hay policías que ya tienen experiencia y lo hacen bien, pero hay otros que son nuevos y hay cosas que uno necesita fundamentalmente que no están aportadas en la denuncia. Entonces, la Fiscalía de Cerrillo se mueve mucho en cuanto a gente, siempre hay gente, pero eso también creo que parte de la impronta que uno le da al manejo de sus causas, ¿no? Y así que bueno, las víctimas, eso, básicamente, tratarla con respeto, informarla. Informarla también me cuesta mucho, por ejemplo, hacerle entender a los sumariantes cuando la causa, nosotros nos declaramos incompetentes o remitimos la causa a otra jurisdicción porque corresponde,
hay que notificar. La víctima tiene que saber que no tiene que venir de nuevo acá, tiene que ir a la Fiscalía de Solidaridad, porque su causa se radicó ahí, porque el hecho está ahí, ¿sí? Entonces, evitarle a la persona que venga después de nuevo y decir, pero ¿por qué no me dijeron que mi causa hace un año que está en otro lado? ¿Entendés? Bien. Pero bueno, eso. Y la última pregunta que tengo Sí. yo es, en el caso que usted quedara en el cargo, hace una imputación, Sí. supongamos un delito de lesiones graves, y cuando formula la acusación, el juez de garantías le cambia la calificación. Entiende que no hay lesiones graves y que hay un delito o más leve o más grave. Sí. Supongamos una tentativa de homicidio o unas lesiones leves. Sí. ¿Usted qué opina de esa intromisión del juez de garantías en el cambio de calificación efectuado por el fiscal? ¿Cómo me lo cambiaría? ¿Cómo en qué términos de resolución, digo, no? Hace una resolución, usted acusa, se presenta la parte defensiva y dice, yo entiendo que hay otra calificación, supongamos lesiones leves. Yo requiero juicio Usted y requiere el juez Cuando hace el control de la acusación, Me cambia dice, la esto no calificación. es lesiones graves, porque entiendo que con estos elementos, que a la fiscalía Sí. le faltó esto, le faltó lo otro, etcétera, y le cambia la calificación. sí. Hay un fallo reciente del Tribunal de Impugnación de la Sala 4, es más, del doctor Molinati, que habla de esta intromisión de las facultades del juez de garantías en la investigación penal y en la calificación que adopta el fiscal. Sí. No lo conozco el fallo, no le voy a mentir. Sí entiendo, de acuerdo a mi criterio y a la experiencia que tengo, que o al menos a lo que yo tenía entendido, era que el juez no puede inmiscuirse en la calificación legal porque es una facultad exclusiva del fiscal, salvo, lo puede hacer y de hecho lo hace, y en ese caso es entendible, a los fines de expedirse sobre la libertad de una persona. Pero no, la acusación la formula el fiscal de acuerdo a los elementos reunidos en la IPP, y entiendo que es una facultad del fiscal definir cuál es la calificación legal por la que va a concurrir a juicio, ¿sí? Ese es el sentido del fallo, gracias. No de nada. ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo está, doctora? Bien, buen día. Buenas tardes. No sé. Usted habrá visto que ya no sabemos en qué momento del día estamos. No, buenas tardes, buen día. Ya. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial se presentan a veces situaciones de desafuero para los legisladores. Sí. Usted como fiscal, ¿frente a qué delitos y en qué instancia del proceso requeriría un desafuero, a su juez el desafuero? Y entiendo que en delitos graves y cuando no haya una conducta del legislador el mismo código lo prevé, digamos, cuando uno cita audiencia de imputación por un delito, Bien. puede no concurrir la persona, pero si eso demuestra una falta de sujeción al proceso o a los fines del proceso o estar entorpeciendo el proceso, entonces bueno, el momento va a depender también de la colaboración o de la participación o de cuánto esté a proceso ese legislador, digamos. Del imputado. Sí, que va a ser imputado en este caso, claro. Muy bien. Bueno, está bien. Gracias, doctora. Hola doctora, ¿cómo le va? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Usted le contestó a la doctora Bonari sobre la jurisdicción de la Fiscalía, Sí. que lo hizo muy bien. A lo que le agrego también está el puesto policial de la Católica. Ah, bien. Sí, que está en los barrios nuevos de... Exactamente. Ahora Claro. le hago una consultita con respecto. ¿Usted sería competente por el tema de la competencia, sería competente de un robo acá en la ciudad judicial? Sí, ¿Y cuáles serían las medidas que tomaría? en el caso de un robo. Sí, en la ciudad judicial. ¿Ocurrido en Ciudad Judicial? Sí. Bien. Ocurrido en Ciudad Judicial, entiendo que lo primero que podemos apuntar es a las cámaras de seguridad, porque es un lugar muy monitoreado, ¿no? A la declaración de las personas de seguridad que están en el edificio, a la declaración de testigos. Bueno, dependería de cómo fue el robo, si hubo presencia de otras personas o no, a la declaración de la víctima, obviamente. Para hacer robo tiene que haber violencia en las personas o fuerza en las cosas, entonces dependiendo de cuál sea la modalidad, si hubo fuerza en las cosas, una inspección ocular en el elemento que se dañó,
y si hubo violencia en las personas, un examen médico en el caso de que la persona esté lesionada. En principio eso, el reglamento de cámara de seguridad, la declaración de el personal de seguridad, la declaración de testigos que estuvieron cercanos a la víctima, la declaración de la víctima, y esto en cuanto a acreditar lo característico del robo, que sería la inspección ocular o el certificado médico de la persona. ¿Usted sabe cuántos días se almacena la grabación en las cámaras? Acá en Ciudad Judicial no. Habitualmente cuando son cámaras, no sé si serán 14 días, depende, cuando son cámaras privadas a veces son menos, pero bueno, esto es una empresa de seguridad, me imagino, pienso que pueden llegar a ser 14 días. Está bien, doctora, gracias. El tema sería tomar la medida en forma inmediata, preservar eso, digamos, en forma inmediata, más allá de que después al analizarlo se demore más, ¿no? Muy amable. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Quería hacer una consultita. ¿Qué características tiene que tener un acto violento para ser calificado como violencia contra la mujer? ¿Qué característica? Cualquier acto, ¿qué característica tiene que tener el acto violento para ser calificado como violencia contra la mujer? No estamos hablando de delito, sino de violencia contra la mujer. Sí. ¿Sí? Bueno, el concepto de violencia contra la mujer es muy amplio y no requiere que haya ningún tipo de connotación o gravedad en el hecho, ¿sí? Se dice que toda conducta, acción u omisión, que indirecta o directamente, tanto en el ámbito público como privado, afecte, basándose en una situación de desigualdad de poder, de desigualdad, afecte, dice la ley provincial y también la nacional, lo dice claramente, afecte la vida, la libertad de la persona, su integridad física, psíquica, sexual, bueno, que son todos los tipos de violencia, ¿no? Simbólica, política, o sea, es muy amplio, digamos. Acción u omisión, indirecto o directamente, afecte todos esos aspectos, todo eso es violencia contra la mujer. Tendríamos que decir entonces arbitrario, cualquier acto arbitrario y sin justificación. Sí. Bien. Bueno, doctora, yo le voy a hacer una última pregunta. Es que no tiene que ver con esto. ¿Usted vive en Cerrillos o vive acá? Vivo en Salta. Ah, vive en Salta Capital. Sí, bien. En Salta Capital. Ya está desocupada, Bueno, doctora. Muchas gracias. Permiso, gracias. Gracias a usted. Hola, buenos días. Doctora. Acá, por favor, si quiere dejar sus cosas. ¿Cómo les va? Bien, doctora, ¿usted? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, Muy buenos días, buenas ¿Cómo está, tardes. doctora? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hacía mucho tiempo que no la veía. Igualmente, doctora, hace mucho tiempo que no nos vemos. Ah. Doctora, todos los consejeros tienen acá su currícula, saben dónde se desempeña, dónde trabajó y demás, así que vamos a pasar ese aspecto en el que siempre solemos abundar. Muy bien. Y vamos a hablar un poco de la fiscalía por la cual usted está concursando el cargo, que seguramente usted conoce cuál es el territorio que tiene a su cargo, cuáles son las comisarías, las subcomisarías, los recursos humanos. Pero yo le voy a preguntar si más o menos conoce el caudal, la cantidad de denuncias que suelen arribar por año a esa como todas las fiscalías del mismo tenor. Estamos hablando de la Fiscalía Penal número 1. Sí, sí, sí. La Fiscalía Penal número 1 abarca lo que es Castañares, Ciudad del Milagro, esta parte de acá que es el Huayco, Portal del Eser y llega hasta el Gran Bur. Una zona muy amplia, Sí. bastante amplia. La verdad, doctora, no. Desconozco, la verdad, el caudal de denuncias que tienen por año. No. Más o menos aproximadamente. Entre 9.000 y 10.000 me dice acá la doctora. Yo tenía como 9, la doctora me dice 10. Ah, muy bien. Ahí estamos, 9 y 10. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Más o menos eso. Bueno, le hago otra pregunta. Sí. A ver. Hablemos del juicio abreviado.
Muy bien, Instituto. doctora. No quiero que me lo conceptualice, quisiera Sí. que me diga cuáles son las facultades que como fiscal usted tiene, cuál es el piso, el techo respecto al delito, respecto a lo fáctico, a la pena. Muy bien. Dentro de los criterios que puede tener un fiscal en el momento de llegar a un juicio, creo que es muy importante valorar toda la situación fáctica y probatoria que tiene a su cargo. Un juicio abreviado es un acuerdo que hay entre la defensa y el fiscal como para abreviar, suprimir la parte probatoria y llegar a una pena conforme y dentro de los marcos del delito. Usted me pregunta cuál es el piso o el techo que tiene un fiscal. Sí, y sobre todo le pregunto esto porque uno suele tener acceso a juicios abreviados que muchas veces empiezan con una calificación, voy al tema que preguntaba la consejera en la audiencia anterior. Empiezan con una calificación y en el juicio abreviado es otra. Todos sabemos que el juicio abreviado es una negociación entre las partes. Es un acuerdo, sí, es un acuerdo. ¿Está? Con respecto a esa calificación legal, ¿cuáles son las cosas que debe observar? Normalmente, Que, digamos, jurídicamente lo diferencia, y usted debe conocer muy bien, porque todos vemos series del juicio que se realiza en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una disponibilidad mucho más amplia de lo que se negocia. sí, además de ver series, normalmente trabajo justamente en juicio en el juzgado en el que me desempeño. Una de las ramas de las que estoy encargada de juicio, así que puedo ver en lo cotidiano el acuerdo que se llega a la defensa y las partes. Además de la calificación legal, también lo que se puede negociar es la pena, ¿sí? Con respecto a la calificación que usted me dice, doctora, sí, hay muchas veces sí, hay calificaciones que pueden ser un poco más leves para el juicio abreviado que las que venían en el proceso común, en el requerimiento de elevación a juicio, por ejemplo, o en la que se venía después en la que se le estaba imputando en el decreto de imputación. Por ejemplo, si yo tengo un robo con arma, no puedo sacar el arma, es inevitable, ¿sí? El robo es con arma. Quizás se pueda negociar la pena, pero no podemos sacar el arma, ¿sí? Si a eso se apunta. Por ahí se suelen ver, Puede Por eso ser. le preguntaba. Está. Puede ser. Doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Qué me puede decir de las facultades que el Código Procesal Penal le confiere al fiscal penal? Bien, el fiscal penal Hay tiene... un artículo que las menciona. Sí. El fiscal penal tiene el deber de investigar los hechos que llegan a su conocimiento, ya sea a través de denuncia, por actuación policial o por denuncias que se pueden realizar en su mismo ámbito. Dentro del marco de la investigación, el fiscal se puede encontrar en que inclusive en los 15 días antes de realizar el decreto de imputación, el fiscal puede, evaluando la situación, puede solicitar un archivo de la causa, puede primero declarar la incompetencia si no es de su competencia la actuación, puede solicitar el archivo de la causa, el desistimiento, puede analizar si hay una causa de injustificación o inculpabilidad o inimputabilidad, o puede decretar la apertura, la audiencia de imputación. ¿Puede aplicar criterios de oportunidad? Puede aplicar criterios de oportunidad y lo señala el artículo 231 del Código Procesal Penal. En el artículo 231 del Código Procesal Penal nosotros vemos distintas teorías. Tenemos la teoría de la insignificancia, la del derecho natural, criterios de humanidad, que están taxativamente enumerados y enunciados en ese artículo, ¿sí? También puede instar una mediación. Puede instar una mediación llamando al mediador del Ministerio Público, o también puede instar a la conciliación entre las partes, que ya es
ella es una negociación por un acuerdo privado entre las partes. Entre las funciones que tiene el fiscal penal, básicamente en el juicio, hay una que se relaciona con uno de los motivos de nulidad de la sentencia previsto en el 488 del Código, que dice que la sentencia es nula si el juez condena por una pena mayor a la solicitada por el fiscal. ¿Qué piensa usted de esa disposición y si sabe qué es lo que ha resuelto la Corte sobre eso, la Corte de la provincia? Si el juez falla con una condena mayor a la que solicita el fiscal. Lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con la acción. Decimos que el fiscal es el director de la acción, ¿sí? El fiscal es el que tiene a su cargo el impulso y el conocimiento de la causa y el conocimiento de la acción. Cuando se llega al juicio, en el requerimiento de elevación, por el principio de congruencia, desde el inicio, yo no sé si voy por lo que usted me está preguntando, doctor, ¿no? Sí, básicamente la pregunta es... Me está preguntando por el fallo tarifeño, el fallo Mostaquio No, eso tiene que ver con la acusación, que es lo que usted está hablando. Sí. Yo hablo puntualmente de el supuesto en que el juez condene a pedido del fiscal, pero imponga una pena mayor a la solicitada por el fiscal. ¿Sí? O sea, por el X delito, el fiscal acusa, sí, pide la condena y pide, no sé, X años de prisión, y el juez cuando condena por ese delito, en base al pedido fiscal, pero considera que la pena es mayor e impone una pena mayor. El Código Procesal... Es nulo, no puede pedir no puede condenar por más años de lo que el fiscal solicita. Pero sí hay un fallo ahora, sí. Sí, la Corte tiene resuelto otra cosa distinta. Sí. Incluso se declaró la inconstitucionalidad de ese inciso. Sí. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Usted recién señaló que el fiscal tiene el deber de investigar los hechos que lleguen a su conocimiento, obviamente con relevancia penal. Sí. Y nombró 3 situaciones. Mi pregunta es, ¿qué pasa si usted, que creo que tiene el deber, estando en la función, supongamos que quede como reemplazante, de leer las noticias todos los días? Sí. Ve una noticia y encuentra que esa noticia está dentro del ámbito de su competencia, sí, tanto doctora, jurisdiccional como material. ¿Qué haría usted? Inmediatamente estamos hablando de una noticia por ejemplo, un homicidio. Me entero por la televisión que hay un homicidio. Usted no sería competente en homicidio, no pero sería bueno, competente sí, en homicidio, tengo razón. Actúo de inmediato, doctor. Inmediatamente instruyo a la policía para que tome las medidas correspondientes, para que vaya al lugar, para pongamos que investigue. Un robo, se enteró por la tele que en Castañares se produjo un robo. Inmediatamente. Un incendio. Sí. Pero no hay denuncia. ¿Usted qué hace? Pero está en los portales, está en los diarios, todo el... Tomo intervención en el acto, doctor. Bien. Solicito a la policía que se acerque, que se constate los hechos, vea quién es la víctima, tome sus datos, la invite a tomar el testimonio, a darle el testimonio correspondiente, la denuncia correspondiente, hago que pregunten a los testigos. Bien. Otra situación, usted tiene un reclamo, actualmente también, pongamos, en Vaqueros, sí, hay un grupo de personas que se está manifestando por lo que ellos entienden que es su derecho y están cortando el paso de las personas que viven en la localidad de Vaqueros, el ingreso a Vaqueros. ¿Usted qué opinión tiene respecto de estos cortes de calles? Lo primero que haría es solicitar a la policía que se constituya, ¿sí?, que intente convencer a las personas que den lugar, que le den paso a los automóviles, ¿sí?, para que pase. En lo posible intentaría primero determinar quiénes son los cabecillas. Antes incluso de ir a un decreto, pido una mediación
ver si por una resolución de conflicto llego a superar esta situación conflictiva. Pero estas personas quieren que usted dice, no, que venga la fiscal. Me presento. Bien. Y la última pregunta de mi parte es, usted hace una acusación, formula una acusación, un requerimiento de juicio, llega el control de legalidad de la acusación por parte del juez de garantía. Sí. Y el juez de garantía dice, no, lo que calificó la señora fiscal no es correcto, la calificación legal debe ser otra, porque toma contacto con la investigación y dice, faltó esto, entonces el delito es otro, y le cambia la calificación legal. ¿Usted sabe o entiende que es procedente con el sistema acusatorio que un juez de garantías pueda cambiar la calificación que usted formuló? Yo entiendo que no. ¿Cuál es el motivo? Yo entiendo que no. Como dije en un principio, la dirección de la acción la dirección de la investigación la tiene el fiscal, ¿sí? Los elementos probatorios le llegan al fiscal. Es el fiscal el que lleva a cabo, es más, puede tener toda la investigación, puede llevar toda la investigación el fiscal sin necesitar la intervención del juez de garantía y solamente necesitarla en el momento del requerimiento de elevación a juicio. Es el fiscal el que lleva adelante la investigación penal preparatoria. Nosotros con este cambio de paradigma que tuvimos en el 2012, con este cambio de código que tuvimos en el 2012, se cambió la situación de que el juez sea el que investigue, el juez sea el que califique. El juez es un tercero imparcial, ¿sí? Imparcial, impartial e independiente. Que como dice Caferata Nores, esto es un triángulo equilátero donde el juez está a la misma distancia de los fieles, la misma distancia de las partes, ¿sí? Entonces, involucrarse el juez en una recalificación o involucrarse en una actividad investigativa de ese tenor, y sería que volvamos a la 6345, al proceso anterior en donde el juez era también el que investigaba, era el juez el que participaba de las investigaciones del delito. Bien, gracias, doctora. Bueno, hola doctora, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo está? Usted estaba hablando hace rato sobre la jurisdicción que Sí. tiene esta fiscalía. ¿Ciudad Judicial sería competencia suya en caso Sí. de un robo? Sí. Sí, Bien. ¿Cuáles son las medidas que tendría con respecto a un robo acá en la Ciudad Judicial? con respecto a un robo en la ciudad judicial. Exacto. Dentro de la ciudad judicial, Sí, creo sí. que serían las mismas que en la calle o en cualquier lado. Primero solicitaría la presencia policial inmediata, o sea, entiendo que si es acá en ciudad judicial se hace, no sé, quizá un robo dentro de un juzgado, me dice. Sí, en el ¿Sí? pasillo. Puede sí, ser en el sí. pasillo, o en el pasillo del juzgado. Sí. Bueno, hay cámaras en todo el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, solicito las medidas necesarias urgentes, ¿sí? Primero las filmaciones, el pedido de filmaciones, la intervención policial. ¿Quién tiene el contralor de las cámaras de seguridad en Ciudad Judicial? ¿A quién solicitaría? O sea, Ya le digo. Creo que la tiene, no sé si superintendencia, el Poder Judicial, el que corresponde a la Corte. ¿Sí? superintendencia, sí. Y bueno, prosiguiendo con las medidas, le corté, doctora. Perdón. La inmediata presencia de la policía, la mía inclusive si es necesario, pero si es un robo, invitar también, como dije anteriormente, a la víctima a que se acerque, a que presente la denuncia, preguntar, tengo más facilidad si es que tengo cámaras de identificar al imputado. Esto ya se trataría, si teniendo cámaras, se trataría inclusive de un delito en flagrancia. Bien, doctora, gracias. De todos modos, habiendo terminado la pregunta, el control lo tiene superintendencia y hay una oficina en especial que se encarga del monitoreo permanente de todas las cámaras. Por la cuestión del tarjado Claro, y demás. claro. Doctora, Sí, buenas tardes. doctor, buenas tardes. Le quería consultar qué valor tiene el testimonio de la víctima en causas de violencia de género. Bien. En causas de violencia de género, el valor que tiene la víctima es importante, muy importante. De hecho, tenemos situaciones, hemos llegado en causas en las que estuve presente a condenar con el testimonio de la víctima, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en una situación de violencia de género no tenemos
demasiados elementos probatorios. Generalmente la única prueba es la misma víctima, que es la misma testigo, y la única, ¿sí? Nos pasó situaciones no tan solo por mi función, tengo la oportunidad de estar presente siempre en la CCTV, por ejemplo, ¿sí? Escuchándola a las víctimas, y en el juicio escuchando muchas veces también víctimas o de abusos o de violencia, abusos sexuales. El testimonio, verla a la víctima contar, relatar la situación, verla con una perspectiva de género, ¿sí? Relatar la situación muchas veces es determinante, pero en el 100% de los casos es determinante. Escuchar, por ejemplo, a una víctima de violencia de género o de abuso sexual, que fue uno de los casos, decir, todavía me acuerdo del olor en el momento en que me abusaba. Entonces uno inmediatamente sabe que esa víctima se está poniendo en esa situación y está contando lo que sucedió. Es un testimonio 100% importante. Muchas veces nos pasa que cuando vamos por las calles a las mujeres nos roban un celular. No nos van a cuestionar, vamos a la policía y hemos dicho, me han robado el celular. Bien, señora, ¿dónde le han robado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo? Ahora, si nosotros vamos a decir somos víctimas de violencia de género, ha pasado hasta este cambio de paradigma que muchas veces se ha pensado, seguramente lo está denunciando el marido porque lo quiere sacar de la casa o porque le quiere pedir una pensión o una cuestión así. Entonces, escuchar a la víctima desde otro punto de vista, y mucho más cuando también está apoyada por un informe psicológico, es muy fuerte, realmente es muy fuerte y es muy importante. Gracias. Yo le quiero hacer una acotación. Sí, doctora. Usted generalizó, el doctor le preguntaba violencia de género, y la violencia de género es amplísima. Puede ser violencia física y no es el único o la única prueba con la que puedo contar, ¿sí? Después se fue a los delitos contra la integridad, y sí, los delitos contra la integridad generalmente es el único testimonio con el que podemos contar, porque son ocultos, hay una cifra negra y lo conocemos todos. Pero el doctor hablaba de violencia de género, que puede ser psicológica, física. Usted puede llegar a tener además hasta el certificado médico legal de lesiones. Claro, si la víctima sin denuncia duda en ese que momento. Es una prueba importante, sí. Puede llegar a ser un indicio importante, pero no, muchas veces no es solo la única prueba con la que podemos contar. ¿Sí? Sí, doctor. Y ya que estamos en eso, yo le voy a hacer una pregunta, porque usted habló de un criterio de oportunidad con el doctor Poliotto, dijo el principio de insignificancia. Sí. El principio de insignificancia puede ser aplicado en casos de delitos de lesiones leves, por ejemplo, mediando violencia de género. No, mediando violencia de género no, el código es claro. ¿Conoce alguna jurisprudencia? Sí, hay una jurisprudencia nueva al respecto. Hay una jurisprudencia, pero la escuché, no les sabría decir el nombre de la causa, doctora, ¿sí? Pero sí hay una jurisprudencia en una causa por amenazas, creo que es en Neuquén. Por amenazas, no acá, en Salta, de la bien. Corte, después búsquela. Sí. Bien. Doctora, ya está desocupada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctora, buenos días. Si quiere dejar la cartera allá, por favor. Muy buenos días, doctora. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Voy a sacar los lentes nada más. Sí, si quiere déjela la cartera allá, así se siente cómoda. El vaso con agua lo cambiamos permanentemente. Me estoy olvidando de decir para Ariel, que está filmando, que estamos en el expediente 301, en el concurso de reemplazante de fiscal penal del Distrito Judicial del Centro, Fiscalía número 1, subrogancia, y la doctora que tenemos al frente, corríjame si me equivoco, es la doctora Analía Graciela Briones, ¿verdad? Sí, ese es mi nombre. Es la primera vez que rinde con este concurso, con este consejo, doctora, ¿no? Sí, es la primera vez que rindo con este consejo. Bien. Ya he rendido con anterioridad, pero
con otros consejos. Bien. ¿Y en la actualidad se desempeña en el Distrito Centro? No, yo me desempeño en el Distrito Judicial Orán. Orán. Bien. Doctora, ¿y conoce la fiscalía a la que se está concursando en estos momentos? ¿Conoce la disposición y la organización? ¿Con qué personal cuenta la fiscalía? Sinceramente, entré a la página, sé que es la Fiscalía de Villa Solidaridad, y si la distribución es como la distribución que tenemos en el interior, se cuenta con un personal de mesa de entrada, con 2 administrativos, una ordenanza y la fiscal. Así se trabaja en los distritos del interior, salvo que acá tengan mayor dotación, que puede ser posible. Así es, doctora. La entiendo porque yo vengo de Tartagal, pero acá hay una mayor dotación porque también hay un mayor cúmulo de causas. La Fiscalía cuenta con 2 auxiliares fiscales, la doctora seguramente me va a corregir si me equivoco, y creo que tiene 4 administrativos en este momento y un personal en mesa. Sí, me había olvidado de los secretarios auxiliares. ¿Sí? Una maravilla tener 2, allá solamente contamos con uno. Sí, pero de salvo todos en algunas modos, fiscalías. El volumen de denuncias que tiene cada fiscalía acá es de 9.000 a 10.000 causas por año, que no es lo mismo en el interior. Igual, ¿sí? Yo trabajo en el Tribunal de Juicio Sala 2 y tengo competencia de menores. O sea que estamos de turno 4 veces al año en forma intercalada. O sea que trabajamos con los 2 códigos. Y nuestro plantel de trabajo son 3 sumariantes y una encarga de mesa. Y somos 2 secretarias. O sea que de trabajo, sí, el exceso y la abundancia existen en todas las dependencias. Doctora, ¿y qué la lleva a un cambio de funciones tan grande? Porque usted viene de un juzgado, como me está diciendo. Sí. Y está concursando para una fiscalía con un perfil, un rol absolutamente Yo diferente. ya concursé en otras oportunidades para los cargos de fiscales y, mi preparación se basó fundamentalmente en la etapa de instrucción. Trabajé 5 años en la etapa de instrucción como secretaria titular y 1 año como secretaria reemplazante hasta que se llamó concurso. Y en esa época estaba vigente el sistema inquisitivo, o sea, la etapa de la instrucción y la etapa del plenario. O sea, quienes investigábamos éramos nosotros. O sea que, si bien el Código Nuevo ha cambiado todas las funciones, la etapa de la investigación sé cómo se realiza y actualmente la realizo en la esfera de menores. Bien, usted está trabajando con la doctora, con el doctor López. Con el doctor Fallo, soy secretaria del doctor Fallo y estoy en el tribunal con el doctor López y con la doctora Toledo. Y con la doctora Toledo, bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Por lo que usted decía que cambiaron las funciones, ¿cuáles son las funciones o las facultades que el actual Código Procesal Penal le da al fiscal penal? Bueno, el fiscal penal tiene a cargo la investigación penal preparatoria. Previo a la investigación penal preparatoria puede realizar una averiguación preliminar, tiene a su cargo la promoción de la acción penal pública y debe realizar la investigación previo a realizar la averiguación preliminar por el término de 15 días. En el término de 15 días realiza la averiguación preliminar y luego de eso dispone. ¿En qué consiste esa averiguación preliminar? ¿Qué es lo que hace ahí? Recolectar elementos para determinar si existe un delito, para formular el decreto de audiencia de imputación, para desestimar la averiguación preliminar si el hecho no constituye delito, para archivarlo si es que no se puede proceder, también
durante esa averiguación preliminar, el fiscal puede decidir la aplicación de criterios de oportunidad, de medios alternativos de solución de conflictos, la conciliación también. ¿Puede decidir la aplicación de un criterio de oportunidad o la derivación del caso a mediación o conciliación cuando considere que no hay delito en lo que le están denunciando? O sea, le denuncian un hecho, el fiscal dice no, acá no hay delito, lo mando a mediación. No, tiene que desestimarlo si no es delito. Perfecto. ¿Y qué diferencia existe en respecto a la forma de finalización de ese proceso, si el fiscal decide en esa instancia someter el caso a mediación o conciliación posteriormente cumplida, o aplicar un criterio de oportunidad a que si lo hace después de haber iniciado la causa? Bien, si lo hace antes de realizar el decreto de audiencia de imputación, en el caso de una mediación, aplicar un criterio de oportunidad o una conciliación, ordena el archivo de las actuaciones. Ahora, si es posterior al decreto de audiencia de imputación, tiene que pedir el sobreseimiento al juez de garantía. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué es actuar con objetividad, como le dice el código, al fiscal penal? Bien, actuar con objetividad significa que va a recolectar pruebas que tanto favorezcan o que perjudiquen al imputado, aplicando el criterio de legalidad. Es decir, no solamente va a tener en cuenta los elementos que lo van a incriminar, sino también aquellos elementos que pueden servir para atenuar la calificación o para beneficiarlo. Los elementos tanto de cargo como de descargo deben ser puestos en conocimiento del defensor. Y el ocultamiento intencional, porque es intencional, de esos elementos por parte del fiscal, acarrea, siempre y cuando sean para beneficiar al imputado, acarrean que el fiscal sea objeto de denuncia ante el Procurador General. Gracias, doctora. Ay, perdón. Gracias. No observamos orden siempre. Buenos días, doctora. Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con particularmente el manejo de la Fiscalía Penal, ya que usted no está acá en el Distrito Centro. Esta Fiscalía tiene una competencia muy específica, que es que investigar todos aquellos delitos que ocurrieron en el ámbito de la ciudad judicial. Con lo cual, en todos aquellos casos en que los fiscales pedimos que se corra vista por el delito de falso testimonio, le va a tocar a usted investigar esos hechos. ¿Cómo investigaría, o cuál sería su criterio para investigar estos delitos por los que pedimos que les corran vista normalmente en los procesos penales de falso testimonio? En las audiencias de debate. Por supuesto, en una audiencia de debate. Bien, en las audiencias de debate se le corre vista, o sea, a usted siempre le van a correr vista, porque sí, usted es fiscal de esta zona. Sí, me van a correr vista con las actuaciones. Y de acuerdo a los elementos de acuerdo a los elementos que me remitan, puedo requerir, puedo formular el decreto de audiencia de imputación y después indagarlo. Imputarlo. O sea, no existe indagatoria. Sí, tomar declaración. Bien. Exactamente. Es decir, que en principio le van a remitir el acta del debate y la resolución judicial. Sí. Y con eso, para usted, es suficiente para imputar. Por lo menos para imputar provisionalmente. Como exactamente. Bien. Otra pregunta es, usted lleva adelante una investigación, imputa, hace su audiencia, el imputado presenta su descargo por escrito y entiende que hay elementos suficientes para llevar el requerimiento de juicio.
formula la acusación y viene la etapa intermedia del control por parte del juez de garantías. Se presenta la defensa del imputado y dice, no, el delito por el que me están imputando, o están imputando a mi defendido en realidad, es de otro tipo de calificación, no la calificación que pidió el fiscal. Y el juez de garantías le hace lugar, es más, le declara nulo el decreto, el requerimiento de juicio y dice, el delito es otro, usted como fiscal se olvidó, no investigó esto, no hizo esto, un juez de garantías, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, debería hacer esto, por lo cual es nulo. Vuelva a la investigación. ¿Qué opina usted de esto por parte del juez de garantías? De inmiscuirse dentro de una investigación penal preparatoria con este código acusatorio. Y el juez de garantía tiene a su cargo controlar la acusación y también controlar la legalidad de la investigación. Pero no está previsto el cambio de calificación. Lo que sucede es que excepcionalmente los jueces de garantía hacen lugar a los cambios de calificaciones. Excepcionalmente. Sí, pero mi pregunta es, ¿qué opina usted? Usted es la fiscal. Y usted dice, yo entiendo, con estos elementos que tengo, que el delito es este. Y acusa por eso. Y el juez le dice, no, usted se olvidó de incorporar estos, sin pedido de la defensa. Se olvidó de incorporar esto, no vio este otro elemento. Le digo porque hay casos puntuales que se han planteado y ya tienen resolución por el Tribunal de Impugnación. De hecho, el fiscal que dejó el cargo acaba de sacar un fallo muy novedoso sobre ese tema. Y esta división de roles en el sistema acusatorio. Usted se queda con esa resolución y el juez le dice, le faltó pedir la cámara, le faltó traer a este testigo. Usted hace las medidas que le dice el juez de garantías, apela a la resolución. Yo le apelaría a la resolución. ¿Y cuáles serían sus fundamentos de una apelación? Porque están distribuidos los roles. Y el cambio de, si bien el cambio de calificación puede ser por otro delito, el juez no me puede ordenar a mí qué medidas tengo que realizar. Bien. Y la última pregunta es, usted vio que hay una política hace unos años del Ministerio Público Fiscal de comunicar a la prensa las investigaciones que se van llevando adelante. Hay interés de la sociedad en saber qué hacemos los fiscales. Sí. Y tiene un caso que ocurrió en la ciudad judicial con un funcionario público, esa es su competencia específica. ¿Usted qué haría si viene un medio o dos medios y le piden una entrevista sobre ese tema? ¿Qué relación tendría con la prensa? Primero, si hay una oficina de prensa en el Ministerio Público, al igual que la hay en el Poder Judicial, la información se canaliza a través de la oficina de prensa. El juez de garantía y el fiscal solamente pueden hacer manifestaciones a la prensa respecto de aclaraciones de hechos sin hacer referencia a la calificación ni siquiera tampoco a la individualización de los imputados. Pero el criterio, para mí el criterio correcto es que se canalice a través de prensa. Bien, gracias, no tengo más preguntas. Siguiendo la pregunta de la doctora, voy a hacer una chiquitita. ¿Qué principio esencial del Estado de Derecho podría vulnerarse si usted mantiene la relación con la prensa? Usted dice, estoy investigando, estoy haciendo esto, fulanito hizo tal cosa, hizo tal otra. El principio de inocencia. Gracias, doctora. Hola, doctora. Discúlpame, Guillermo, porque me toca hablar. No tenemos orden para preguntar, pero bueno. Estaba viendo sus antecedentes, doctora, y miraba que usted está hace 10 años en Orán, cumpliendo en distintos cargos. Sí. Mi pregunta es, ¿qué la motiva a concursar y venir acá a Salta? ¿Usted es oriunda de Orán? Sí, yo nací en Orán, trabajo en Orán, hice toda mi carrera judicial en Orán. Me motiva a venir a Salta, porque mis hijas se recibieron, yo me quedé sola en Orán y no tengo más parientes. Está bien, doctora. Y tengo mi carrera hecha, o sea, cuento con los conocimientos necesarios para presentarme para cualquier cargo, como lo hacen todos mis colegas de acá de Salta que se presentan para los cargos del interior. Por esa razón me presento. Está bien, doctora, gracias. Sí, cortita.
el Código Procesal Penal, a través de la última reforma del año, una reforma del año 2020, acuerda ciertos derechos a las víctimas de delitos. Sin prejuicio de ello, supongamos usted tiene competencia acá en el norte, una señora de Barrio Castañares, le robaron el televisor y la computadora de su hijo, y se presenta a la Fiscalía, luego de haber realizado la denuncia, usted ya tiene esa actuación y quiere consultar sobre cómo está el estado de la causa, qué posibilidad tiene de recuperar las cosas con esos requerimientos, no en términos jurídicos, y no está constituida como querellante. ¿Cuál es el trato que le daría a usted desde la Fiscalía a las víctimas de delito? Todas las víctimas tienen derecho a un trato digno y respetuoso, que se les informe el estado de la causa, se les informe si se ha individualizado al imputado, si se ha procedido al secuestro de los elementos y en el estado procesal en el que está la causa y qué investigaciones se han realizado. Y en términos prácticos, ¿instruiría a los empleados a su cargo? Por todo lo que nombraba la doctora Bonari al principio, el cúmulo de causas, no creo que usted pueda personalmente atender a todas las víctimas. ¿Cómo se organizaría? Porque me imagino que la gestión de los recursos humanos debe ser compleja. A ver, no todas las víctimas van y consultan sobre el estado de las causas. Generalmente las víctimas que consultan sobre el estado de las causas son las víctimas de abuso sexual. Es lo más común, o sea, delitos puntuales o delitos de homicidio. En esos casos yo en mi trabajo no delego esa función a nadie. Yo los recibo en mi oficina y les explico. Diferente el caso de otros delitos de menor envergadura en la que sí, uno tiene que capacitar a los empleados con los que trabaja. Yo, por ejemplo, en el juzgado en el que estoy, cuando yo empecé a trabajar, yo venía de la Cámara de lo Criminal, que después se convirtió en el Tribunal de Juicio, y los empleados que me asignaron habían trabajado toda su vida solamente en competencias menores, no tenían idea de lo que era Tribunal de Juicio. Entonces los tuve que preparar y enseñarles. Y hasta el día de hoy trabajan perfectamente, se amoldaron, pero todo depende del criterio y de la capacidad que tenga uno para trabajar con las personas y brindarles la suficiente comodidad y la suficiente confianza para que ellos aprendan y colaboren, porque el trabajo es continuo y la formación que uno tiene que hacer con los empleados es constante. Muy bien. Doctora, ya está desocupada. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a usted. Buen día. Esperamos que se haya sentido cómoda. Sí, muy tranquila. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Acá tiene silla si quiere dejar las cosas también, ¿no? Me dijeron que la parte adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tome asiento, doctora. Silvia Adriana del Valle. Nos falta otro nombre, ¿no? García Tavera. Sí, y no soy hija única como para que me hayan querido poner todos los nombres. Sí, la verdad. Sí. Bien, doctora, esto es para la afirmación, el concurso correspondiente al expediente 301. El cargo que estamos concursando es la subrogancia de la Fiscalía Penal número 1 del Distrito Judicial del Centro. ¿Sí? Sí. Todos los consejeros tienen en su carpeta sus antecedentes, de modo que saben dónde se desempeña y qué es lo que hizo. No vamos a abundar con esos detalles. Hemos preguntado bastante sobre la jurisdicción que tiene la Fiscalía que se concursa. Yo le voy a preguntar algo respecto a la competencia ahora. Sé que además de lo que están acostumbrados, porque es usual y cotidiano, tienen además la función de fiscal de ejecución. ¿Sí? Así es. Cada vez que se plantea un beneficio de la 24660 se corre vista a los fiscales, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo
yo estaba como juez de ejecución en ese momento en Tartagal, que en el año 2011-2012 creo que fue, se modifica el capítulo de la 24660 respecto a la educación, porque se incluye un incentivo educativo. ¿Le suena? ¿Sabe de qué estoy hablando? Porque le van a correr vista de esto. Dentro del proceso progresivo a la que están sujetos los penados en el marco de la ley de ejecución, ¿no es cierto? Tenemos diversos sistemas, ¿no es cierto?, que van en orden de evolutivos, ¿no es cierto?, a los fines de poder acceder a algunos de los beneficios que están reglados por la ley. Dentro del marco de la ley de ejecución, nosotros tenemos de que existen determinados derechos que tienen, ¿no es cierto?, los penados. O beneficios. O beneficios. Entre ellos está el que ellos pueden acceder a la educación, ¿no es cierto?, terminar la educación. No, ese es un derecho. Creí Sí. que usted me iba a hablar de los beneficios que tienen. Esto es, a medida que van transitando el régimen progresivo, usted va a tener diferentes beneficios en orden a la restricción de la libertad. ¿Sí? Sí. Como por ejemplo, la semilibertad, la libertad condicional, la salida transitoria, la libertad asistida. ¿Sí? Sí. Esos serían los beneficios. El derecho a la educación es un derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Hay un estímulo educativo, ¿no recuerda?, que forma parte y que marcó un gran avance, pese a lo cuestionado que fue en su momento, porque se decía que se obligaba a hacer lo que los que no gozaban de libertad, se los obligaba un tanto porque modificaba la conducta y el concepto. Y modificaba algo muy importante en orden a estos beneficios. Los beneficios que yo le nombré. Sí. Libertad condicional, semilibertad. ¿Usted recuerda más o menos en qué momento y con qué condiciones o requisitos los internos pueden acceder a ellos? Depende el plazo por el que van cumpliendo la pena. Ahí está. Lo dejemos ahí porque son varios requisitos. Usted va a tener el plazo, va a tener el dictamen del Consejo Correccional, va a tener la conducta, va a tener el concepto, un montón. Vamos con el plazo. Este estímulo educativo reduce el plazo para los beneficios. ¿Está? Bueno, no, está bien, doctora. Gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Qué finalidad tiene la investigación penal preparatoria en el Código Procesal Penal de la provincia? Bueno, la investigación penal preparatoria está determinada en el artículo 230. La investigación penal preparatoria tiene por objeto, ¿no es cierto?, impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores, llegar a determinar a los posibles autores o partícipes del hecho, a los fines de poder llegar a concluir con una acusación correspondiente. Tiende también a recopilar todas las cuestiones agravantes o atenuantes que se efectuaron respecto al hecho. También tiene como objetivo poder determinar las condiciones particulares de los partícipes, edad, educación, y otros elementos que van a servir a lo largo de la investigación. Y también la investigación penal preparatoria, en raíz de que la labor efectuada por el Ministerio Público Fiscal tiene que estar basada en el principio de objetividad, también no solamente tiene como objetivo, ¿no es cierto?, juntar elementos tendientes a acreditar la culpabilidad del autor, sino también tiene que determinar si existen eximentes de responsabilidad, ¿no es cierto?, que puedan llevar a un sobreseimiento o a que no se inicie la investigación, como así también tiene como objetivo llegar a determinar si en el caso objeto del litigio procede alguna causal de justificación, inculpabilidad. En esa actuación objetiva que usted hizo mención recién,
Generalmente el fiscal cuando lleva adelante la investigación penal preparatoria tiene una idea, una línea de investigación, una conducta que va determinada a probar lo que está investigando. Pero puede que la defensa tenga otra hipótesis y en el medio de la investigación, en el ejercicio de su derecho, la defensa del imputado le plantea a usted o le propone la producción de ciertas medidas probatorias para demostrar su hipótesis que no coinciden por ahí con la que tiene el fiscal en ese momento. ¿Qué criterio tendría usted para hacerle lugar o no? ¿La desestimaría porque no coincide con lo que usted está investigando o la produciría de todas maneras para ver si efectivamente lo que está planteando la defensa puede ser real, puede disminuir la responsabilidad del imputado, excluirla? Sí, la iniciativa probatoria es privativa de las partes. Pero conforme al 253, ¿no es cierto?, las partes les deben proponer la actividad probatoria al fiscal. El fiscal cuenta con un plazo de 3 días para determinar si va a llevar adelante o no las pruebas solicitadas por la otra parte. En caso de discordancias o en caso de negativa, ahí interviene el juez de garantías a instancia de parte. Sí, pero yo entiendo de que el fin del proceso, ¿no es cierto?, es la averiguación de la verdad real. Más allá de la hipótesis que tenga la Fiscalía como parte, puede resultar muy productivo, ¿no es cierto?, introducir una prueba de la otra parte, si con eso nos va a llevar más claridad respecto al objeto del proceso. Muy bien. El código hace referencia previo a decretar la audiencia de imputación de una persona a lo que se conoce como valoración inicial. ¿Qué hace el fiscal en esa etapa? ¿Y qué puede decidir en esa etapa? En la valoración inicial, ¿no es cierto?, conocido el hecho delictivo, ¿no es cierto?, mediante la denuncia o el anoticiamiento correspondiente, cuando se individualizan a los partícipes, el fiscal tiene 15 días para hacer esa valoración inicial. Esa valoración, él puede adoptar algunos de los siguientes presupuestos. El primero de ellos van en orden progresivo. El primero de ellos se puede declarar incompetente. En el caso que se declare incompetente, puede realizar aquellas medidas que resultan urgentes para la investigación y remitir las actuaciones a quien crea que debe intervenir con anoticiamiento a la víctima. El segundo caso puede desestimar las actuaciones. Las desestima porque estima de que no constituyen delito. Puede, en tercera instancia, después de, si no decide desestimar ni archivar, puede proponer un método alternativo de solución de conflictos, ¿no es cierto?, derivar el caso en mediación o en conciliación. En el caso de que no procedan ninguna de estas, ahí ya tienen los elementos de convicción suficiente y decreta la apertura de la investigación mediante el decreto de audiencia de imputación correspondiente. ¿Puede considerar que el hecho que toma conocimiento, el hecho denunciado, no constituye delito y por ende le aplica un criterio de oportunidad o lo manda al caso a mediación, remite el caso a mediación? No, porque si no constituye delito, ¿no es cierto?, la competencia fiscal es sobre la comisión de un supuesto hecho delictivo. Perfecto, gracias. Gracias. Buen día, doctora. Buen día. Siguiendo con esta línea, usted acaba de decir que en la valoración inicial un fiscal se puede declarar incompetente y dijo tomar las medidas necesarias y luego remitirlo. Pero usted, supongamos, toma conocimiento de un hecho y dice, para mí, tentativa de homicidio. Usted está dentro del Ministerio Público Fiscal, que tiene una distribución por zonas y por materia. ¿Usted formularía una imputación por tentativa de homicidio y después la remitiría a la Fiscalía UAP o cómo se vaya adelante esa investigación? En el caso, yo actuaría de la siguiente manera. Ante una consulta, ¿no es cierto?, por parte de la preventora ante la comisión de un hecho de tentativa de homicidio, lo que haría es dictar las medidas urgentes, ¿no es cierto?, que se hagan los informes de rigor respecto a la víctima, el estado de salud,
¿no es cierto? Y en el caso de la tentativa de homicidio sería determinante el informe médico cuando la persona ingresa al nosocomio para ver en qué estado entró. En el caso de que yo tenga todos los elementos en el momento de la consulta que me hagan a mí tener los elementos suficientes para pensar que estamos frente a una tentativa de homicidio, inmediatamente solicitaría que le den intervención a la Fiscalía UGAP correspondiente. Usted dice es determinante o buscaría el certificado médico y que me determine. ¿Qué la determina usted para entender que hay tentativa de homicidio? Si la víctima corrió riesgo de vida o no, sí, o la intención del autor. En esa etapa inicial, ¿no es cierto?, de la consulta, uno se encuentra imposibilitado de hacer un análisis sobre la intencionalidad de la gente. Entonces lo que yo haría es verificar si tengo elementos objetivos, como si al momento del ingreso se puede constatar que la persona tiene lesiones que pusieron en riesgo su vida, y ahí daría la intervención al fiscal que corresponda. Bien. Otra pregunta, usted está a cargo de la Fiscalía, imputa un hecho, lleva adelante la investigación y entiende que ya está la etapa cumplida, la investigación cumplida, y requiere juicio. Lo presentan, presenta la acusación ante el juez de garantías, viene la defensa a contestar esa acusación y dice el hecho fáctico no corresponde con la calificación jurídica del fiscal y pide otra calificación. Sí. Y el juez de garantías le hace lugar a la defensa y dice, efectivamente le asiste razón, es nulo el requerimiento porque usted como fiscal no hizo esto, le faltó lo otro. Ingresa en la investigación el juez de garantías, usted hoy es secretaria de garantías. ¿Qué le parece, porque ahora va a estar del otro lado, qué le parece cuando el juez de garantías ingresa en la investigación del fiscal? ¿Cuál sería su criterio ante una resolución de esta naturaleza? Claro, la función del juez de garantía, ¿no es cierto?, en el proceso, en el sistema procesal que está vigente ahora en Salta, este sistema acusatorio está limitado a cuestiones específicas. Puede introducir cambios en la calificación jurídica al momento del requerimiento, siempre y cuando respetando la misma plataforma fáctica a instancia de la parte, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si la defensa sobre la misma plataforma indica un hecho, ¿no es cierto?, y el fiscal indica otro y el juez de garantía hace lugar y manda a juicio por otro hecho, no pierdo la posibilidad de, al momento del debate, ¿no es cierto?, si se mantienen los mismos elementos objetivos y subjetivos y la plataforma fáctica es la misma, de instar el cambio de calificación al momento del debate. Pero no hay un hecho diverso que le permita cambiar. No hay un hecho diverso. Bien, y la última tiene que ver con su actuación, que no solamente es en el marco de la IPP, en el marco de ejecución, sino en el juicio. Usted va a llevar adelante investigaciones, va a estar presente en los juicios acusando. Llega a juicio, comienza, como dijo recién, el fiscal tiene su teoría del caso y la defensa tiene su teoría del caso. La defensa no tiene obligación de hacerle conocer al fiscal cuáles son sus elementos, se lo puede guardar hasta el momento del debate. Entonces llegamos a juicio y resulta que el defensor aparece con un testigo clave donde dice, efectivamente esta persona no cometió el hecho, sino que yo estuve presente cuando la persona se autoapuñaló. Entonces no hay homicidio, supongamos. Sí. Usted tiene esto, sumado a otros elementos que le indican que podría ser esa la situación fáctica. Y llega el momento de los alegatos. ¿Usted mantiene su acusación basada en el principio objetivo o pediría una absolución por la duda? El tema es de que si yo, al momento del debate, ¿no es cierto?, los testigos que están propuestos por las partes son conocidos por todos. En el supuesto de que la defensa haya propuesto un testigo previo a ingresar a la audiencia de debate, yo voy a contar con la nómina de todos los testigos propuestos por mi parte y los propuestos por la otra parte. En el caso de que surja
¿no es cierto? Y el testimonio de esa parte, de ese testigo, haya sido propuesto en la etapa procesal oportuna, yo no me haya opuesto y pueda deponer en el debate sin ningún tipo de objeción, y él presta un testimonio que puede hacer variar la plataforma en la cual yo hice valer mi hipótesis inicial, y surgen elementos que a mí me dan la certeza de que eso pudo haber pasado como manifiesta el testigo, yo creo que por el principio de objetividad, ¿no es cierto?, corresponde levantar la acusación. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Cómo le va? Buenas. Buenas tardes. Hace pocos días los legisladores estuvimos debatiendo sobre la creación de los juzgados contravencionales y las fiscalías contravencionales. Sí. Entendiendo el derecho contravencional como la primera ratio del derecho penal, ¿a usted qué opinión le merece la creación de juzgados contravencionales y de fiscalías contravencionales específicas? Sí, a mí me parece una muy buena opción, ¿no es cierto?, como para descentralizar toda esa labor tanto en los fiscales de primera instancia como en los jueces de garantía. Ahora, en la actualidad, existe una fiscalía especializada en materia contravencional, que es la UFICOM. En la UFICOM, ¿no es cierto?, hay una multiplicidad de tareas y no tienen un fiscal específico que se le atribuya a esa materia. Hay rotativo. Hay rotativo. Y hay un cúmulo tal, y es una materia tan específica que requiere una intervención constante y de un magistrado y de funcionarios que sean específicos en la materia. A mí me parece una muy buena opción. Bien, gracias, doctora. Doctora, ya está desocupada. Estoy desocupada, bueno, muchas gracias. A usted, doctora, esperamos que haya estado cómoda. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Lo han tenido que buscar, doctor. Sí, que me habían cambiado el horario de las 3 para las 2, así que bueno. Le pedimos perdón. No, Lo que no. ocurre que se bajaron algunos postulantes y bueno, por eso es que el horario se aceleró. Bienvenido. El cupo no está, pero más o menos con usted ya más o menos. Bueno, muchas gracias. Doctor. Estamos hablando del cupo masculino. Está. Bien, el doctor Marcos Arturo Vega Ortiz, ¿verdad? Sí. El expediente es el expediente 301 y el cargo que se concursa es la Fiscalía número 1, la subrogancia de la Fiscalía número 1 del Distrito Judicial del Centro. El doctor ha rendido hace poco con nosotros, ¿verdad? Sí. Con este consejo, con algunos de los consejeros. Sí. Para la subrogancia del juzgado de violencia familiar y de género, que fue en abril. En abril. Sí. Bien, ¿y usted en la actualidad dónde se desempeña? Yo estoy en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género número 3. ¿Acá en el Distrito Centro? El centro, que está ubicada en el Polo Integral de la Mujer, ahí en la Siria 611, una fiscalía descentralizada. Bien, doctor. Bueno, vamos a dejar al doctor Poliotto. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿qué me puede decir de las facultades que tiene el fiscal penal en el Código Procesal Penal? Bien. Están enumeradas en un artículo. Bien. Bueno, en primer lugar, digamos, tiene que el fiscal penal actuar, ¿sí?, ante los jueces de garantía, ¿sí?, durante la investigación penal preparatoria, y también actúa en juicio, ante los tribunales de juicio, cuando hay personas mayores de edad. Tiene que contestar todas las vistas y traslados que se le corran. También mantener el activo despacho de los procedimientos, haciendo los requerimientos a los jueces o tribunales. También hacer las visitas de personas que puedan estar privadas de su libertad. Y bueno, todo lo que es, digamos, lo referente a controlar, digamos, el impulso procesal, y también lo referido a velar, digamos, el correcto cumplimiento de las leyes, ¿sí?, y de las garantías fundamentales, ¿no?
siempre actuando con un criterio objetivo durante la investigación penal preparatoria. Sí. ¿Qué significa eso, actuar con un criterio objetivo? Que tiene que mantener un criterio objetivo que permita justamente garantizar durante la IPP esta imparcialidad, ¿sí? Que le permita justamente cuando investiga no solo, digamos, incorporar las pruebas que sean, o investigar, mejor dicho, las pruebas que sean de cargo, sino también las que puedan eximir de responsabilidad penal a los sospechados o imputados, y obviamente hacer conocer al defensor todas las pruebas que se reúnan o se hayan conocido durante la IPP. En el caso de que usted llegara a ser fiscal de este cargo que se está concursando, y teniendo en cuenta este criterio objetivo, ¿qué haría en el supuesto de que usted esté investigando un hecho, tiene una línea de investigación, tiene más o menos una idea de lo que puede haber ocurrido y en ese sentido está investigando y recolectando elementos de prueba, pero por otro lado la defensa puede tener otra visión del hecho y por ende pretende proponer o que se incorporen pruebas respecto a esa línea de investigación que tiene la defensa, que no necesariamente puede coincidir con la suya? Ese caso, cuando usted, la defensa le proponga pruebas que no tienen mucho que ver con lo que usted está viendo, ¿tendría amplitud para recibirla? ¿La rechazaría? ¿Qué haría? Siempre, digamos, creo que como fiscal penal, ¿sí? Uno durante la investigación forma un criterio de investigación. Eso casi es inevitable. Por eso. ¿Sí? Pero sí siempre, ese criterio que uno puede llegar a formar sobre la sospecha o la determinada participación que puedan haber tenido esas personas que están investigando, no puede, digamos, cegarlo a cercenar la posibilidad a la defensa o a ese imputado que proponga algún tipo de prueba que también puede ser, digamos, pertinente para descubrir la verdad y eximirlo de responsabilidad. Igual el Código Procesal prevé la posibilidad, o sea, siempre el fiscal cuando se le proponen pruebas puede, si considera que son impertinentes o no guardan, digamos, o no permiten acreditar, digamos, el hecho o desacreditarlo, cualquiera de las dos, las puede rechazar. Pero siempre está garantizado a las partes, en este caso, el imputado y su defensor, la posibilidad de acudir ante el juez de garantía si es que el fiscal obviamente no le hace lugar a algún tipo de diligencia probatoria, ¿sí? Está garantizada siempre esa posibilidad, pero yendo a la pregunta puntual, creo que este criterio objetivo siempre hay que mantenerlo como fiscal y siempre hay que tener, digamos, no cerrar los ojos, ir yendo para adelante en una sola posición, sino que abrir el abanico y tener en cuenta todas las posibilidades, ¿no?, que se puedan plantear dentro de la investigación. Muy bien. Doctor, el Código prevé también una instancia previa a decretar la apertura de la investigación formal, digamos, con el decreto de audiencia de imputación a una persona determinada, que se llama valoración inicial. ¿Qué puede hacer el fiscal en esa etapa y en base a eso qué conductas puede adoptar? También las enumera el Código. Sí. Bueno, en la valoración inicial que está prevista en el 241, ¿sí?, el fiscal puede adoptar una serie de decisiones, ¿no?, que van desde declarar la incompetencia, desde aplicar, digamos, o desestimar las actuaciones, o archivarlas, o aplicar criterios de oportunidad, o aplicar un medio alternativo de solución de conflicto, ¿sí?, mediaciones, conciliaciones, ¿sí?, o en su defecto, si entiende que existe elementos de convicción, abrir una imputación citando al imputado a audiencia de imputación, ¿sí? En el caso de que decida la aplicación de un criterio de oportunidad o remitir el caso a mediación o conciliación en esa instancia, ¿qué diferencia tiene con la oportunidad de hacerlo después de haber decretado la apertura de la investigación con la imputación de una persona? Bueno, si es que tiene alguna diferencia. Sí, hay una diferencia, obviamente. Si la aplicación de ese criterio de oportunidad o el medio alternativo se hace antes del decreto, las actuaciones son archivadas. Y si se hace posterior al decreto de citación, lo que corresponde es, obviamente, si se logra los acuerdos en las mediaciones, conciliaciones, es el sobreseimiento.
son dos resoluciones que tienen efectos distintos, obviamente. ¿Sí? ¿El sobreseimiento lo hace el fiscal o...? No, el sobreseimiento lo dicta el juez de garantía. ¿No? Se lo pide al juez. Claro. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Buen día. Yo tengo una pregunta. Usted está investigando un hecho, formula la imputación, hace el IPP, concluye, requiere juicio. Pasa al control de legalidad del juez de garantías. Viene la defensa y se opone, normalmente se oponen a las acusaciones, y dice, la calificación legal no es la que propone el fiscal en esta instancia, sino que es otra. Y el juez dicta una resolución donde empieza a analizar su investigación, dice, el fiscal omitió esto, omitió hacer lo otro, faltaría tal cosa, la calificación no es esta, sino que es otra, declaro la nulidad del requerimiento de juicio. ¿Qué postura adoptaría usted? Hay un fallo nuevito de impugnación, si lo conoce, y si no, ¿qué postura adoptaría usted ante esa situación particular? Bueno, sí hay un fallo, efectivamente, en base a una actuación donde el juez de garantía había ido más allá de lo que sus facultades, digamos, obviamente se lo permitían respecto a la calificación y la acusación, digamos, en sí. Yo plantearía un recurso de apelación, ¿sí? Entiendo que el juez de garantía, digamos, estaría excediendo las facultades y estaría, digamos, entrando en la órbita de lo que es el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal, ¿sí? Y en principio, bueno, obviamente plantearía una impugnación de esa resolución, ¿no? Bien. También le va a tocar investigar los hechos, acusar e ir a juicio. Usted va a ser fiscal de investigación y de juicio. Está en un juicio, se dicta el auto de prueba y hay una X cantidad de testigos ofrecidos por la defensa, los que normalmente no va a tener tiempo, sobre todo en la Fiscalía 1, de investigar esos testigos de la defensa. El ideal sería que uno los investigue. No los investiga, llega a juicio y de repente uno de los testigos, que es trascendental para la resolución de la causa, donde el imputado, el acusado ya en esa instancia, no es responsable de ese hecho, es otra persona. Y usted llega el momento de sus alegatos. ¿Qué hace? Bueno, a ver si le entendí, perdón. El testigo, digamos, que concurre a la audiencia en su declaración, que es trascendental, da con su testimonio, o digamos, acreditaría en principio que no sería el imputado sería otro el autor del hecho. Sería otro el autor del hecho. Y da fundamentos y da elementos que dicen que efectivamente fue otro el autor del hecho. Bien. Bueno, en principio creo que en ese caso puntual, ¿sí? Si el testimonio, digamos, es, digamos, fundamental y permite, digamos, tener elementos que permiten suponer que hay otra persona que está, digamos, siendo acusada, digamos, y que sería autor del ilícito, pediría, digamos, en principio, habría que analizarlo, digamos, porque uno, digamos, en el debate, si tiene que, obviamente, desistir de una acusación o dejar de ejercer la acción en ese caso, porque estamos en la parte de alegatos finales. Sí, ¿ya? Está en el alegato final. Bien. Bueno, en principio, digamos, ¿sí? Habría que analizar como fiscal en ese caso puntual si los elementos, digamos, son, digamos, realmente como forman en el fiscal la posibilidad de que efectivamente ese imputado que uno está acusando no lo fue, ¿sí? Si el fiscal, digamos, no, o sea, por más que el imputado pueda haber dado algunos elementos que permitan suponer que esa persona no lo es, el fiscal creo que tiene dos posibilidades en ese caso, ¿sí? O mantener la acusación basando sus alegatos en que existen otros elementos que permiten sostenerla, o en su defecto, si surgen elementos como para sostener que no es la persona, se podría, o si uno entiende que no lo es, de desistir, digamos, de la acusación en ese caso puntual, ¿no? O sea, son dos soluciones que se podrían adoptar, pero habría que analizarlos en el caso concreto, entiendo yo. Bien, una última pregunta. Pero, perdón, Sí.
Pero ¿cuál sería su postura frente al sí o no? Lo vamos a hacer más simple. Bien. Acá sobre la mesa está la prueba concreta de que quien está sentado en el banquillo no es. Bien, Creo bueno. que Bueno. así. En principio, ¿Cuál es su postura? Sí, desistiría de la acusación. Sí. Gracias. Y la última pregunta es, usted está dentro del Ministerio Público Fiscal hace bastante tiempo. Sí. Es auxiliar fiscal, así que Sí. conoce el manejo de una fiscalía, pero en este caso, más allá de que los auxiliares son trascendentales para quienes manejamos una fiscalía, a usted le va a tocar manejarla. Sí. ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias haría para que las personas que acuden tengan una solución de su conflicto o entiendan cuál es la labor que llevamos adelante para evitar demoras en el sistema penal? Bien. Bueno, mire, yo creo para que... tener eficiencia, básicamente. Sí. Yo creo que, a ver, hoy por hoy, digamos, la tecnología ha permitido, en principio, como un elemento que podría, digamos, lograr eficiencia en el sistema de justicia, en este caso en el trabajo y diario de una fiscalía. Por ejemplo, el uso de las tecnologías, por ejemplo, cuando hay alguna persona que tiene que ser citada, digamos, como para evitar la citación, por ejemplo, con la policía, a través de todo este mecanismo, poder hacer levantar el teléfono, citarla o hacer una videollamada para concretarlo también a veces con la defensa. De hecho, en la Fiscalía, por ejemplo, la mayoría de las declaraciones de imputados se hacen a través de videollamada, a través de las aplicaciones, ¿sí? Después lo que hace, eso digamos como un elemento que permitiría, digamos, también darle eficiencia, ¿no?, al trabajo de la Fiscalía. Después creo que es fundamental, a ver, en la Fiscalía siempre existe, digamos, una carencia de los recursos humanos a veces, donde no hay planteles muy grandes y a veces hay fiscalías que bueno, tienen planteles muy chicos y la cantidad del trabajo es bastante grande. Entonces, creo que la organización interna, la capacitación interna, donde tratar de ver dentro de lo que son los empleados, obviamente organizar, digamos, bueno, hay empleados que pueden hacer, qué sé yo, los decretos de imputación, los requerimientos de juicio, otros que pueden hacer otro tipo de tareas, trabajar más en el tema de las citaciones, adjuntar las complementarias, entrevistar a los testigos. De hecho, hay sumariantes que tienen mucha mayor facilidad para escribir y otros quizás no tanto. Entonces, a ver, creo que ahí entra el trabajo creativo, ¿sí?, donde uno le da la impronta personal, para ver obviamente también dónde está, ¿no?, porque cada fiscalía y los planteles que puedan tener son como mundos aparte, ¿no? Y bueno, obviamente siempre pensando en pos de que la Fiscalía puede mejorar en su funcionamiento y eso se traduce obviamente en respuesta hacia la sociedad, ¿no? Bien, gracias, doctor. Bueno. Yo quiero hacerle otra pregunta, siguiendo con lo que le preguntó la doctora. La doctora le preguntó cómo organizaría la Fiscalía para adentro. Sí. Yo le quiero preguntar cómo sería para afuera, cómo cree usted que debe ser la relación que el fiscal mantiene con la policía, porque usted habló cómo es la relación y cómo va a distribuir para la sociedad y para el justiciable, ¿está? Sí. Ahora, ¿cómo sería con la policía? Sí. ¿Cómo debe ser el fiscal? Bueno, yo esto, bueno, yo trabajo hace mucho en el Ministerio Público Fiscal, bueno, en Fiscalías Correccionales en su momento y como auxiliar fiscal. Siempre, digamos... ¿Usted siempre estuvo acá en el Distrito Centro? Sí, en el Distrito Centro. Y bueno, siempre, digamos, el trabajo, la relación que tuvo el fiscal, sus auxiliares, secretarios en su momento, siempre fue muy estrecha, una vinculación muy permanente, ¿sí? Desde ir a las comisarías a fiscalizar a veces cómo están organizadas, cómo están trabajando, si advierte que hay algún retraso, a veces uno en la fiscalía ve que la policía no cumple o las actuaciones no son remitidas en los tiempos que marca la ley, y me ha tocado ir a las comisarías a ver cómo era el trabajo, cómo estaban organizados, a hacer capacitaciones dentro de la comisaría. De hecho, el fiscal... todos los fiscales están de turno con el teléfono, entonces a veces uno ya cuando levanta el teléfono y escucha la voz sabe qué oficial es o qué personal lo está llamando.
Entonces, siempre, digamos, la vinculación del fiscal con la policía es algo muy estrecho, muy permanente. Hay un contacto, además, obviamente, por las facultades de dirección que tiene y la policía de auxiliar, ¿no? Ahí está. Pero también, digamos, ese vínculo, ese contacto tiene que ser también con la gente. Un contacto estrecho, pero ejerciendo la dirección. Siempre, la dirección está a cargo del fiscal. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Le voy a hacer una pregunta que hicieron hace un rato los consejeros a otros concursantes. ¿Cómo sería, entiende usted que sería la relación como fiscal con la prensa? Supongamos un caso que ha tomado el interés público y los ocupa a la sociedad en su conjunto, y usted va del trabajo a su casa y lo interrumpe la prensa. Bien. Y se encuentra con 5 camarógrafos y empieza, pero dígame, pero y lo empiezan a tosigar así. Sí. Bueno, también hay un artículo en el código, pero bueno, yendo así concreto, creo que como fiscal uno tiene un deber, digamos, con la sociedad, y la prensa no deja de transmitir, digamos, esa información a la sociedad, de informar, ¿sí? Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen sus propios departamentos de prensa, sus propias páginas de internet donde vuelcan la información relacionada a las actuaciones que se estén tramitando. Eso como información pública, sí. Pero vamos al hecho puntual que usted lo abordan en la calle, así. Cuando lo abordan, uno, si es una pregunta sobre un caso que uno está investigando, hay que ser muy prudente, ¿sí? Sobre todo si hay diligencias que se están tramitando en su momento y que pueden justamente entorpecerse si es que uno hace algún tipo de declaración imprudente, ¿sí? Sin perjuicio de eso, uno también, ante una información que pueda ser errónea o falsa, puede hacer manifestaciones para aclarar situaciones que se estén informando mal o desinformando, ¿sí? Pero siempre creo que la prudencia a la hora de hablar o dirigirse a la prensa es como un principio rector que uno siempre tiene que adoptar como fiscal, y sobre todo en las actuaciones que creo que en el caso que usted plantea deben ser situaciones que conmocionan a la sociedad o que tienen una importancia y que repercuten en la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, bueno, hay que ser prudente a la hora de brindar información. Bueno, y una pregunta para otro lado ya. Sí, sí. El desafuero a los legisladores, ¿no? Usted como fiscal, ¿cuándo requeriría el juez un desafuero? ¿Frente a qué delitos y en qué instancia del proceso? Bien. Bueno, en principio, digamos, cuando se va a afectar una garantía constitucional, ¿sí? Hay que pedir el desafuero, digamos, del legislador, en este caso, que ha cometido un delito, obviamente. Pero bueno, entiendo que si ya está, digamos, en la etapa de juicio, ¿sí? Y se está por producir el debate, uno sería, digamos, el momento para pedir, digamos, después del requerimiento de elevación a juicio, pedir el desafuero del mismo, porque bueno, obviamente si no se afecta una garantía, puede declarar, digamos, no hay ningún problema, digamos, en que concurra la audiencia o lo presente por escrito, pero creo que ya, digamos, llegando a juicio sería, digamos, el momento, o eventualmente ya, que obviamente sería en la condena, ¿sí? Se pide. ¿Y lo pediría porque está llegando a juicio o qué mérito haría? No, entiendo que, bueno, hay que analizar el caso concreto y todos los elementos que puedan, digamos, existir en ese caso, ¿sí? Pero bueno, entiendo que sería, digamos, el momento, digamos, previo al juicio o ya, digamos, en el juicio con la condena, ¿sí? Bueno, gracias, doctor. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dependencias policiales se encuentran en la jurisdicción de esta Fiscalía? Bien. La Fiscalía Penal 1 tiene, digamos, todo lo que es esta zona norte, ¿sí? Están, digamos, las subcomisarías de La Caldera, de Vaqueros, está la subcomisaría Campo Castañares, está la comisaría Sexta de Ciudad del Milagro, a su vez también tiene Granbur. Tiene el destacamento Huayco, el destacamento policial de la Católica, y tiene también la comisaría 103 que está en el barrio 17 de octubre y la 104 en el barrio Palermo. Perfecto, doctor. Y lo pongo en un caso donde hay un robo acá en la ciudad judicial. ¿Qué medidas adoptaría como fiscal? Bien. ¿Sería un caso, digamos, donde hay una persona aprendida en el momento o una...? No, hubo un robo en el pasillo y le toma conocimiento, no hay... Bien.
Bueno, a ver, si no hay, digamos, una persona que está, digamos, aprendida en el momento, en el caso de flagrancia, bueno, si se está investigando un robo dentro de lo que es la ciudad judicial, bueno, está lleno de cámaras, ¿sí? de vigilancia, que sería una medida fundamental, pedir, digamos, las cámaras, ¿sí? Eso entiendo que se hace a través de superintendencia de la Corte, y después, obviamente, pedir medidas al juzgado de garantía para la extracción de datos informáticos, bueno, obviamente todas las diligencias de rigor pendientes a procurar la individualización del causante, la declaración de los testigos que puedan haber visto esa situación, ¿sí? Y bueno, todas las diligencias que uno puede, digamos, disponer, pero bueno, el tema de cámara y testigos por ahora sería, digamos, obviamente las más importantes, y después, obviamente, si se logra individualizar al imputado, se pueden pedir otro tipo de diligencia. Gracias, doctor. ¿Ya almorzó? No. Bueno, lo va a poder hacer ahora, ¿no? Estamos todos, doctor, ya está desocupado. Bueno. Gracias. Bueno. Por allá, acuérdese, doctor. Bueno. No, ya no hay nadie. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, doctor.